pasos que siguen otros pasos. Más exactamente siguen huellas. Huellas de hace 150 años. Cuando este suelo no estaba bañado por el asfalto y en estas calles no había tanta gente. Bogotá no iba más allá del que hoy es el centro. Por acá caminó la primera mujer que se atrevió a escribir en Colombia, la que, aunque usando seudónimos, puso el sentir femenino en un periódico nacional por primera vez, Soledad Acosta de Samper. Carolina Alzate lleva más de 15 años intentando reconstruir su historia. Con algunas huellas, arma una crónica de vida de una mujer que vivió en el siglo XIX. A ella hay que reconstruirla a pedazos y eso también es muy divertido, ¿no? Ir tratando de deducir un personaje a partir de novelas, de voces contradictorias, de muchos narradores, del diario. No, ustedes pueden creer que esto lo tuvo ella en la mano, ¿no? Tan bonito. Carolina Alzate tiene en sus manos un tesoro. Se trata de los diarios de Soledad Acosta de Samper, unos manuscritos de 1853 que estuvieron protegidos y ocultos en unas vitrinas de cristal en el Instituto Caro y Cuervo, sin saber exactamente de qué se trataba. Por cosas del destino quizás, estaban bien custodiados. Por Custodia Ríos. Ese material para esa época no se había procesado, no se le había hecho una ficha bibliográfica. Entonces, simplemente por referencia que alguien lo consultó anteriormente, podría decir, vimos tal cosa. Entonces, cuando le dijeron a ella que había un manuscrito de Samper, se buscó, encontramos todos los 94 documentos que tenemos de doña Soledad Acosta de Samper. Llegar a estos manuscritos fue tarea de cazatesoros. Desde 1998, Carolina Alzate se enamoró de la historia de Soledad Acosta, en parte gracias a Montserrat Ordóñez, quien venía investigándola desde más de 10 años atrás. Montserrat, ya en 1988, había publicado una selección de escritos de Acosta de Samper y en 1998 invitó a Carolina a ser parte de su proyecto. El 5 de mayo nació ella, pero ¿esto será de eso? Porque dice que 33. Llevo ya 15 años leyéndola, imagínate. Yo llegué a Soledad Acosta porque cuando volví después de hacer mi doctorado, Montserrat Ordóñez estaba pensando plantear un proyecto de investigación sobre ella y parte de mi tesis de doctorado había sido sobre una escritora cubana muy importante, Gertrudis Gómez de Avellaneda, un poco mayor que Soledad Acosta, pero del mismo contexto. Entonces Montserrat me entregó novelas de ella y me dijo que qué tal me parecían y a mí me encantó. Pues entendí perfectamente cuál era su proyecto y que estaba perfectamente consciente del contexto de la escritura para las mujeres en el siglo XIX. Después de ingresar al grupo de Montserrat Ordóñez, Carolina empezó a buscar rastros de Soledad, que la llevaron a conocerla más, a leerla, a entenderla, a interpretarla en su contexto del siglo XIX. Pero en 2001 murió Montserrat Ordóñez. Sin embargo, la investigación no quedó ahí y Carolina siguió el legado, dando pasos enormes en su búsqueda. Después de la muerte de Montserrat, Colciencias me encargó una biografía novelada para una colección juvenil que tiene. Yo tratando de escribir esta biografía novelada a trozos, ¿no? sin ninguna autobiografía de Soledad Acosta, había mucho más material sobre el esposo. Entonces me puse a leer sobre él y hay un investigador de Estados Unidos que se llama Harold Hintz, que en los años 70 escribió sobre los dos Samper, sobre él y sobre ella. Y él decía que había visto un diario de José María Samper en Yerbabuena. Entonces María Victoria González en esa época era asistente mía de investigación, estábamos haciendo un libro de artículos críticos y le dije, María, ve, ¿tú por qué no vas a Yerbabuena? Vuelve y pues de pronto cosas de José María Samper sí hay. Entonces María Victoria vino y esa tarde me llamó emocionadísima, me dijo, Carolina, encontré el diario. Y yo, ¿cómo hacía el diario? No, encontré el diario. Y yo, ¿qué diario? Y me dijo, el de Soledad Acosta. Y no, yo casi me muero de la emoción. Ella también estaba muy emocionada. Los manuscritos que encontró María Victoria fueron sacados a la luz en 2003,
Y 10 años después, Alzate sigue encontrándoles cosas nuevas, nuevas pistas, nuevos rastros que ayudan a interpretar quién era y cómo era la primera mujer que se atrevió a narrar ficción en Colombia. Mira esto. Recortaba las novelas de ella que salían en los periódicos y las ilustraba con grabados de la época o con dibujos de ella. En estos diarios, además de sus textos, se encuentran pistas de cómo era ella, su temperamento, su estilo de vida, la relación con su esposo José María Samper, prestigioso escritor, político y periodista de la época. A Solita. Tú que inocente la inocencia adoras. Yo creo que él no sabía. No sabía quién era ella. Porque ya le daba a leer pedazos de diario, pero yo tengo la impresión por el intercambio que le daba a leer los más obvios. Que rescaté un nido de pajaritos, que no sé qué. De pronto le daba susto asustarlo. Además de los dibujos de doña Soledad y de don Samper, cada álbum o diario tiene helechos, pensamientos secos que se conservan tal como se encontró y como nos lo entregaron a la biblioteca. También hay descripciones precisas de cómo era Bogotá y su sociedad a mediados del siglo XIX. 15 días de luna de miel a Subia. En Chapinero. La cosa con la obra de Soledad y los manuscritos, los dibujos, las florecitas, pues es una forma también de acercarnos a la persona, es conocerla un poco más. Pero también por otro lado nos permite tener una imagen más completa de qué esperaba ella de sus publicaciones. O sea, como, cuál era la idea, cómo le hubiera gustado que fueran esas publicaciones. Azubia, literata mexicana, ha venido estudiando la literatura femenina en Latinoamérica y fascinada por la historia de Acosta, decidió viajar desde su país para conocer de cerca el contexto y la obra de esta escritora. Se unió al grupo de Carolina Alzate. Hice mi tesis de maestría sobre una revista de Soledad Acosta, formo parte del grupo de investigación de Carolina también sobre el siglo XIX. Y en realidad durante estos años hemos trabajado juntas gracias a la inclusión, digamos, a la invitación siempre de Carolina y al enamoramiento que fue casi inmediato con Soledad. ¿A quiénes se advirtió? Bueno, es difícil de leer. Descubrir a Soledad Acosta hoy es un tesoro histórico que ayuda a entender un poco el presente del país, de Bogotá, y obviamente del avance de la mujer en la sociedad machista que había en el siglo XIX y que la obligaba a firmar con el seudónimo de Aldebarán. Aldebarán es la estrella principal de la constelación de Tauro y ella era Tauro. Es nuestra primera novelista colombiana, la primera mujer que asumió la escritura como una profesión en diferentes ámbitos y en diferentes géneros. Es la primera periodista, fundó y dirigió 5 periódicos. Fue novelista, fue escritora de ensayos de género. Entonces esa es su importancia. Soledad fue revolucionaria, digamos. Fue la primera escritora que se asume como escritora y asume la producción literaria como una forma de vivir y como una forma también de relacionarse con el mundo. Entonces toda su producción, tanto periodística como literaria y posteriormente también toda su producción histórica, da cuenta de esta mujer que está haciendo, pues suena trillado, pero en un mundo de hombres está haciendo cosas que finalmente son muy valiosas. Aquí tenemos la casa donde vivió Soledad Acosta, en donde escribió su diario de juventud. Esa casa, al parecer, sufrió un incendio, muy seguramente después de la muerte de la autora. Estoy todavía buscando grabados de la época, pero tengo la impresión de que no debía ser muy diferente la fachada. Esta zona de la ciudad se transformó a finales del siglo XIX y comienzos del XX en esto que es una arquitectura que recuerda más la arquitectura francesa y que tiene que ver con la modernización de fin de siglo.
que incluye al Colón, que incluye el Palacio de San Carlos y el Palacio Liébano, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar. Ella habla de balcones, ella tenía en el segundo piso su estudio, muy cerca del balcón su escritorio. En el diario habla mucho de cuánto llueve, en Bogotá llovía todo el tiempo, bueno, todavía llueve mucho en Bogotá. Y ella mira por el balcón mucho, ve pasar a la gente, ve subir las procesiones, ve bajar gente del barrio Egipto, subir, etc. Los diarios de Soledad Acosta son cientos de páginas de escritura apasionada, una obra que ve la luz hoy. Es muy extenso. Es un diario que apenas cubre como 18 meses, como 20 meses de escritura y es muy extenso. La edición final impresa es de más de 600 páginas. Hay una gran urgencia de escribir, una escritura de todos los días que solo se interrumpe algunos días durante el golpe de Estado del 54. Es una escritura llena, son páginas llenas de comienzo a fin, de margen a margen. Parece que a veces conseguir papel, simplemente conseguir papel en Bogotá no era fácil. Es un diario que además se nota que ella relee porque corrige, tacha, hace enmiendas, pega a veces nuevos textos. Y lo más importante es que esta obra y todo el trabajo de investigación de los equipos de Carolina Alzate y Montserrat Ordóñez no se van a quedar en anécdota, y los textos de Soledad Acosta de Samper estarán a la mano de todos. Parte de la obra de ella va a estar en las bibliotecas públicas del país, eso es una manera también, pero hay una apuesta absolutamente digital, con aplicativos que se pueden ver en los dispositivos móviles y las exposiciones que en adelante se están haciendo tienen una versión digital. Los libros que ella tenía esa costumbre después de publicar sus novelas, que es lo más hermoso, creo yo, del fondo que hay en Yerbabuena, de rediseñar sus novelas poniendo recortes con imágenes, ilustrando sus novelas, todo eso va a estar, sus cuadernos de música, el diario, el cuaderno que escribió con el que fue su esposo cuando eran novios, de poesía, está lleno de ilustraciones, todo va a ser digitalizado y todo va a poderse consultar. También estamos trabajando con otras instituciones como el Caro y Cuervo, que estamos trayendo todo su archivo para ser digitalizado, también el de la Academia de la Lengua y parte de lo que había de Soledad en la Luis Ángel Arango. Entonces estamos reuniendo material de todos para hacer una sola digitalización y para que se pueda consultar todo lo que escribió Soledad Acosta de Samper en una página web. Una maravilla indescriptible. La verdad es que este trabajo de digitalización es sumamente importante, especialmente porque, digamos, el acceso que se tiene al material periodístico, que es en lo que yo me he especializado los últimos años, está limitado por el acceso a las fuentes. Bautizó solemnemente a una niña nacida el mismo día y a la niña la nombró Carolina Soledad, se llamaba como la mamá. Y nunca usó Carolina. Carolina Soledad, hija legítima de los señores Joaquín Acosta, natural de Bogotá, y Carolina Campbell, natural de Nueva York. Se ve que lo copió ella de algún folio en alguna parte.